Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy vamos a revisar un RTA, pero sin más dilación, aquí os lo muestro. Es el Bulk RTA de Aumier en colaboración con Vapan Fagan. Pues ahí lo tenéis, el Bulk RTA de Aumier en colaboración con Vapan Fagan. Vamos a ver el contenido de la caja. Y así es como nos lo encontramos presentado. En primer lugar tendríamos el deck, luego nos viene toda la parte de arriba del atomizador con el Pyrex este de burbuja instalado que nos daría capacidad para 6,5 mililitros, que así es como nos quedaría. Luego tendríamos este otro Pyrex, el Pyrex normal, este Pyrex que no es barrigón, que nos dejaría el atomizador recto, así es como nos quedaría una vez ya instalado, y con este Pyrex tendríamos una capacidad de 3,5 mililitros. Tenemos también otro drip, así como efecto hielo, que es algo más estrecho que el que nos viene instalado, es decir, es un drip 810, pero simplemente es más estrecho que el otro, digamos que de ancho, lo que sería el diámetro externo, porque este de aquí a vosotros no os parecerá tan grande, así visto en pantalla, pero os puedo asegurar que es un drip bastante anchote. Con este otro de aquí, pues el atomizador nos quedaría tal que así. Un segundito, que lo pongo esto bien. Pues así es como nos quedaría con ese otro drip. Y bueno, debajo de la espuma protectora tendríamos un par de algodones. Tenemos también una bolsita con repuestos, tanto de tornillería como de tórica, una llave Allen y luego también tenemos dos resistencias. En este caso lo he estado mirando y no indica el valor de las resistencias, lo único que indica es que son unas triple núcleo, unas Fuset y nada más, pero no tendríamos ahí indicado el valor en ohmiaje, es decir, de las resistencias. Ahora ya sí vamos a ver un poquito mejor este Bulk RTA, atomizador con base de 28 milímetros de diámetro. Ojo que es un RTA bastante grande. ¿Y qué es lo que podemos ver de él a primera vista, de este atomizador? En primer lugar, podemos observar que tenemos 3 entradas de aire. Tened en cuenta que la base es de 28 milímetros. Os aseguro que estas entradas son grandes, así que a priori parece que tenemos una, digamos, una entrada de flujo de aire generosa, por lo menos desde fuera. Luego también podemos observar que tenemos un drip que, como ya os he dicho antes, es un drip grandote, es muy ancho y cuando lo tenemos delante sí que tenemos, bueno, además, a ver, sí que es verdad que es proporcionado con el tamaño del atomizador, pero que cuando lo tenemos suelto en mano, la verdad es que se hace un drip grandote, al igual que todo el conjunto. Aparte de esto, también vamos a poder ver que tenemos una recarga superior de rosca, tendríamos que desenroscar la parte superior y por aquí ya podríamos recargar. Tenemos unos agujeros de recarga grandes y anchos, con lo cual se hace muy cómoda la carga. Y además también podéis observar que tenemos un pin bastante pronunciado, con lo cual es ideal para poder utilizar con mods mecánicos. Pero ahora vamos a abrir este Bulk RTA para poder ver un poquito mejor su deck. Y por aquí tenemos ya este deck del Bulk RTA, que imagino que ya os estará llamando la atención a más de uno. ¿Por qué? Pues por aquí tenemos al BTFC RDA de Outvape y en colaboración, en este caso, igual con Vapan Fagan. Y si abrimos la campana, pues vosotros mismos lo podéis ver. Es exactamente igual. Tenemos el mismo deck tanto en el BTFC como en el Bulk. Sí que es verdad que parece ser que el Bulk tiene las entradas un pelín más grandes, pero prácticamente es lo mismo. Luego también tenemos esta especie como de paredes que le han incluido aquí, que le han puesto, pues supongo que para poder separar un poquito más los algodones y que bajen más rectos hacia el canal de drenado. Pero ya lo veis, es prácticamente lo mismo. Así que para aquellos que ya hayáis probado el BTFC, que estéis familiarizados con el BTFC, pues ya os podéis esperar qué tipo de calada nos vamos a encontrar con este Bulk RTA. Aparte de esto, también podemos ver por dentro la campana del Bulk, que hay que decir que tiene un abovedado pronunciado. Y así es como nos quedarían las resistencias una vez ya colocadas en su sitio. En este caso, al igual que con el BTFC, lo que os diría es que juguéis con el posicionamiento de las resistencias para buscar distintos puntos de rendimiento, aunque al igual que con el BTFC, también pues os digo que no tenemos mucho espacio para poder jugar con ese posicionamiento, es decir, las diferencias van a ser prácticamente de milímetros. En este caso, lo que sí que os diría es que
Para que tengáis una referencia, ya que con el BTFC tenemos dos entradas distintas de aire, tenemos las inferiores y tenemos las superiores, en este caso solamente tendríamos las inferiores. Así que tened en cuenta que si ponemos resistencias que sean bastante grandes y las acercamos mucho a las entradas de aire, lo que vais a hacer es restringir más la entrada de aire con la colocación de las mismas resistencias. Es más que nada para que lo tengáis en cuenta. Yo, en mi caso, me gusta ponerle unas resistencias que quizá no sean tan grandes en cuanto a la anchura del hilo compuesto. Como podéis ver, aquí asoman las entradas de aire un poco por los lados y además están un poquito levantadas, es decir, podrían estar más cercanas a las entradas de aire, pero las tengo un poquito más alejadas, precisamente para que las resistencias no cambien la restricción del flujo de aire y eso lo pueda controlar yo solamente con la regulación del aire. En cuanto al algodón, aquí en este caso, fijaros que la resistencia está a una distancia considerable con respecto a la base. Eso significa que tendremos que dejar bastante longitud en el extremo del algodón. Aquí, para poder cortarlo a la medida que viene bien, lo que hago es bajar el algodón hacia la base y con las tijeras lo que hago es colocarlas, la punta, justo en esta parte de aquí, es decir, entre lo que sería la rosca y la base, en el hueco este que nos queda aquí, y colocándolo ahí ya lo que haría es cortar directamente el extremo del algodón. De este modo, el extremo del algodón ya se nos va a quedar pues a la medida que nos vendría bien para que una vez lo coloquemos en el canal, pues apoye justamente en la base del atomizador, como podéis ver ahí. Y con el otro lado pues haríamos exactamente lo mismo. Bajamos el extremo del algodón, colocamos la tijera justo en el hueco y cortamos justo ahí. Y ya lo podéis ver que se nos queda de nuevo ahí, con la medida perfecta para poder colocarlo en el canal de drenado. Cuando vayamos a colocar el algodón en la otra resistencia, pues ya lo tendríamos mucho más sencillo porque ya tendríamos el primer algodón cortado a la medida, con lo cual simplemente el segundo hay que cortarlo a la misma longitud y nada más. A partir de aquí, lo que os recomiendo que hagáis es que le quitéis bastante exceso de algodón en ambos extremos. Hay que decir que este Bulk RTA no drena mal, en realidad tampoco hace falta que quitemos mucho exceso de algodón, pero sí os recomiendo que encontréis el punto, digamos, justo antes en el que empiece a drenar de más y ya, pues, digamos que cuando calentamos, cuando hacemos la calada, las resistencias nos empiezan, digamos, a escupir demasiado líquido. Lo ideal es encontrar el punto justo antes de que eso pase, porque lo que vamos a conseguir es un mayor rendimiento en cuanto a sabor. Esto hará que drene mucho más alegremente el líquido hacia las resistencias y de este modo aumentaremos aún más su sabor. Pero como os digo, si queréis una calada, porque os gustan las caladas un poquito más secas, quizá porque cuando utilizáis un tabaquil, si sois usuarios muy de tabaquiles y os gusta conseguir una calada quizá no tan jugosa y un poquito más seca, pues sencillamente le quitamos un poco de exceso en los extremos del algodón. También tened en cuenta de que en este caso yo tengo unas resistencias puestas en base a 3 milímetros. Eso significa que va a entrar mucho más algodón. Y los canales de drenaje no son, digamos, muy grandes. Tampoco es que sean pequeños, ni mucho menos. Están bien de tamaño, pero no son tampoco muy grandes. Si colocáis unas resistencias en base a 3 milímetros, como es el caso, el algodón que os va a entrar aquí va a hacer que en los extremos haya suficiente cantidad de algodón como para que cuando lo bajéis al canal, si no le quitáis absolutamente nada de exceso en los extremos, se va a quedar apretado de más y esto va a hacer que os asome con facilidad el churrasco en cuanto le metáis un poquito de caña. Así que os diría que como mínimo le quitéis algo de exceso. A partir de ahí, probad si queréis con lo que os digo de ir quitando para encontrar un punto justo antes de que empiece a drenar de más y comprobaréis que la calada se vuelve bastante jugosa y conseguimos más rendimiento en cuanto al sabor. A la hora de colocar los algodones en el canal, con las mismas manos lo que hago es esto, o sea, los junto un poquito y los bajo un poquito como haciendo ya, digamos, una presentación previa de la posición en la que quedarían. Más que nada porque así ya nos queda un poco en su posición. Con el otro lado pues hacemos lo mismo, juntamos un poco los extremos y los bajamos con las manos hacia el canal, presentando
esos algodones ya en la posición en la que nos quedaría. Una vez lo tenemos así, lo que vamos a hacer es ayudarnos con el mismo líquido, empapando los extremos, y con él pues ya vamos a ir colocando los extremos en su lugar. De esta manera el líquido va a hacer que el algodón se vaya adhiriendo a las paredes del canal y que se vaya quedando pues ahí ya colocado. Luego con las pinzas nos ayudaremos pues ya a terminar de colocarlo un poquito mejor. Yo os aconsejo que os toméis vuestro tiempo para que los extremos queden bien colocaditos en su sitio, porque de esta manera os aseguráis que vais a conseguir un buen rendimiento. Luego también lo que me gusta hacer en este caso es con la misma pinza hacer un poquito de hueco en la parte central, porque de esta manera hacemos que vaya a drenar un poquito mejor los algodones, los extremos de los algodones. Además, teniendo en cuenta que tenemos tanta caída, como ahí podéis ver, que tenemos bastante longitud en los extremos. Sí es cierto que en la mayoría de atomizadores que estamos acostumbrados, que más que canales de drenado lo que tenemos son unos orificios de drenado. Es decir, no tenemos un canal abierto, sino que aquí tendríamos un borde, una pared, que lo que hace es en realidad que tenemos un orificio de drenado donde colocaríamos ahí los extremos, se sujetan ahí y luego ya pues empapamos tranquilamente. Esto hace que esta operación a la hora de colocar los extremos sea más rápida y mucho más sencilla, más que en estos casos que tenemos un canal de drenado abierto. Pero sobre esto luego me gustaría comentaros algo en las valoraciones del atomizador. Ahora ya vamos a cerrar el tanque y a rellenarlo. Abrimos la tapa de recarga y ahora ya podemos recargar por los orificios. Pues ya tenemos este Bulk RTA listo para probar. Pues vamos allá. Os enseño antes de nada, como siempre, la resistencia. Me está marcando, a ver si me enfoca, 0,14 ohmios y lo estoy usando a 80 vatios, que aproximadamente me marca unos 3,46 voltios. Os lo voy a enseñar, como es habitual, primero con las entradas de aire completamente abiertas. Y ahora voy a cerrar las entradas de aire más o menos hasta la mitad, como podéis ver ahí. Bueno, pues ya lo estáis viendo, esta sería aproximadamente su producción de vapor, teniendo en cuenta las resistencias que estoy utilizando. Si utilizáramos resistencias más grandes, más brutas, pues aún conseguiríamos más producción de vapor. Pero vamos ya a hablar un poquito más de este Bulk RTA. Y en primer lugar, puntos en contra. El primer punto en contra, y el único en realidad que le he encontrado, es para esto. Si cerramos las entradas de aire, ya lo habréis escuchado más de uno, prácticamente no diría que llega a silbar, pero casi, y es pues una calada que, como podéis comprobar, es ruidosa. Si la dejamos completamente abierta, no nos pasaría esto. Vamos ya con los puntos positivos, y su primer punto positivo es para las calidades de este RTA. Tiene muy buenas calidades, está muy bien hecho, los mecanizados van muy bien, las tóricas van muy bien. De hecho, fijaros en la tórica esta de aquí arriba, es una pedazo de tórica, sujeta de puta madre este Pyrex. La regulación de aire también va muy, pero que muy bien. Así que en general, un gran punto positivo para las calidades de este Bulk RTA. Su segundo punto positivo sería para la capacidad que tenemos de líquido. Con el Pyrex de este, que es de burbuja, tendríamos una capacidad para 6,5 mililitros, que no son pocos, y además nos van a venir bien, porque hay que decir que si montamos un setup para poder sacar su máximo rendimiento en sabor, hay que decir que es un RTA que traga líquido a punta de pala.
precisamente por eso nos va a venir bien. Si utilizáis el Pirex este de aquí, porque no os gustan los Pirex de burbuja, como es mi caso, vais a notar que tenéis que recargar con cierta frecuencia porque, como os digo, es un cacharro que traga bastante líquido. Pero, bueno, tampoco no es nada muy exagerado, simplemente tenerlo en cuenta. Su tercer punto positivo sería para el deck. Tenemos un deck que es muy sencillito. Para aquellos que estáis familiarizados con el BTFC, lo sabéis de sobras. Es un deck que hace de su setup un setup muy sencillo y muy rápido de hacer. Pero antes de hablaros de su cuarto punto positivo, que sería para su rendimiento, voy a hacer mi habitual divagación. Y es que ya lo habéis podido comprobar, este Bulk RTA es prácticamente lo mismo que el BTFC. No sé si el nombre de Bulk se lo han puesto por el hecho de que hayan cambiado de fabricante, ya que el BTFC lo sacó Outbabe y en este caso el Bulk lo ha sacado Oumier. No sé si es por ese motivo que a este RTA no le han puesto el nombre de BTFC RTA, porque es lo primero que piensas en cuanto lo ves, o porque también tendría sentido por el hecho de que no es exactamente lo mismo, ya que no disponemos de esas entradas de aire superiores. Pero en todo caso, podríamos decir que esto es a medias un BTFC RTA. De hecho, habría sido interesante que hubieran hecho de algún modo, se las hubieran ingeniado para poder disponer también de esas entradas superiores. Lo habría hecho un RTA, al igual que el BTFC, habrían conseguido un RTA muy, pero que muy interesante. No digo con esto que este BTFC no lo sea, porque también lo es, pero para mí habría sido todo un puntazo haber podido disponer de las dos entradas de aire, de las inferiores y de las superiores. En cuanto a su diámetro, es algo que yo en ningún caso, o yo creo que prácticamente en ningún caso, consideraría como punto positivo o negativo. En el caso concreto de este Bulk RTA, este diámetro es una cuestión más de necesidad. Ya habéis visto que los decks son prácticamente iguales en los dos casos, con lo cual es una cuestión de necesidad. Para convertir ese atomizador con ese deck concreto en un RTA, por narices tienen que ampliar el diámetro, ya que tenemos la campana, pero luego además también necesitamos un espacio entre lo que es el Pirex y la campana, así que sería imposible reducir este diámetro, que en realidad incluso se queda bastante cerquita el Pirex de la campana. De esto nos damos cuenta en cuanto ponemos un líquido que es alto en proporción de glicerina. Cuando tenemos un líquido que es bastante denso, nos damos cuenta en cuando sube la burbuja, cuando el algodón drena y nos suben las burbujas de aire, nos damos cuenta porque a esas burbujas les cuesta un poquito de subir. Y eso se debe a ese poco espacio que tenemos entre el Pirex y la campana. Con lo cual yo me imagino que ya han hecho lo posible para reducir al máximo el diámetro. Bueno, tenerlo en cuenta. De hecho, ya veis que con el drag no integra bien porque se sale por los lados. Es un cacharro bastante grandote. Eso es algo que no es ni positivo ni negativo, pero es algo que tenéis que tener en cuenta, más que nada porque si sois unos enfermos de la integración de los atomizadores con los mods, pues si no tenéis mods que sean bastante grandotes, ahí tendríais un problema. A mí lo cierto es que no me viene mal el cacharro este tan grandote, porque en mi caso que tengo el Slam Piece, el clon del Slam Piece, no el original, y es un cacharro que es, ahora mismo no recuerdo exactamente si son 30 o 31 milímetros de diámetro, y que a pesar de que no termina de integrar perfectamente, digamos que el conjunto no queda nada mal. Y cuesta encontrar cacharros que tengan un diámetro que pueda quedar bien en un mod como este, y que, por lo menos para mí, resulten interesantes a nivel de rendimiento. Cacharros que me guste cómo tiran. La verdad es que podríamos decir que este Bulk es el primero que me entusiasma lo suficiente y que tenga un diámetro que pueda quedar bien en un mod como es este. Ahora sí, ya vamos con el rendimiento, su cuarto punto positivo. En primer lugar, la producción de vapor. Pues ya lo estáis viendo, produce mucho vapor. Está muy bien en producción de vapor. Tenemos entre manos un cacharro bastante bruto. Y ya habéis visto que las resistencias que tengo puestas tampoco es que sean muy grandotas, son más bien tirando a pequeñas. Si le metemos unas resistencias de estas brutas y bien gordas, pues imaginaros
el vapor que podríamos llegar a producir. Y también podemos meterle más caña. Si queréis, lo subimos un poquito más. Vamos a ponerlo un poco más al límite, aunque estamos en 3,81 voltios, 100 vatios. Pues ya lo veis, es una burrada la producción de vapor que tiene este Bulk RTA. En segundo lugar, vamos a hablar del sabor. Siempre os hablo del golpe después de la producción de vapor, pero en este caso quiero dejar el golpe para el final, así que hablemos ahora de su sabor. He de deciros que este es el primer RTA Dual que de verdad me ha fascinado por su sabor. En general me ha fascinado por su rendimiento, pero en este caso que hablamos del sabor, tengo que deciros que tiene muy buen sabor. Tenemos el caso del Kailin V2, que también es un RTA que me parece estupendo y que tiene muy buen sabor y un rendimiento que también es muy bueno en general. Pero a mí, personalmente, me ha gustado más este Bulk RTA. También os diré, porque algunos ya me habéis ido preguntando sobre él, ya he podido probar el Zeus X, que en breve habrá revisión, y os adelanto que también me parece un RTA Dual muy interesante. Pero bueno, ahora mismo estamos con el Bulk, repito, en cuanto a sabor es muy, pero que muy bueno, tiene muy buen sabor. Pero tener en cuenta que si queréis sacar su máximo potencial en sabor, quedaros con lo que os he dicho en el macro del setup, cómo poner el algodón. Eso es bastante importante. Es necesario que pongamos el algodón con poco exceso en los extremos para que nos drene lo máximo posible hacia las resistencias y tengamos las resistencias lo más empapadas posibles sin llegar a ese punto de exceso de líquido en el cual cuando vayamos a dar la calada nos empiece a escupir líquido a punta de pala. Tendríamos que encontrar ese punto, que ya os digo que tampoco es difícil. Si montamos el setup adecuado, vamos a conseguir una calada muy jugosa y con muchísimo sabor. Vamos a hablar de su golpe. Y en este caso he querido dejar el golpe para el final porque sencillamente me parece su punto más destacable del rendimiento. Tenemos muy buen golpe, un golpe con muchísima pegada. Para aquellos que estáis acostumbrados a meterle bastante caña a los atomizadores que tengáis, os vais a dar cuenta enseguida que a este Bulk hay que mantenerlo un poquito más a raya. Incluso a algunos se le ocurra quizá bajar un poquito la nicotina, porque os puedo asegurar que es de estos cacharros que si le metéis mucha caña os cortan la respiración cuando vais a hacer la calada. Para finalizar quería hablaros de su calada. Tenemos una calada que es verdaderamente interesante y evidentemente para quien ya está familiarizado con el BTFC, pues sí, es muy parecido al BTFC, dejando las entradas de aire inferiores abiertas y cerrando las de arriba. Hay un poquito de diferencia, es un poco distinta, porque ya habéis visto que las entradas de aire que tenemos son un poquitín más grandes que las del BTFC, pero se aproximan mucho. Las diferencias las notamos sobre todo porque yo lo estaba probando junto con el otro, dando caladas a uno y al otro, intercalando con las mismas resistencias y notamos diferencias, ciertos matices de diferencias en la calada, pero son mínimas, con lo cual os podréis hacer una idea de la calada que tiene si estáis familiarizados con el BTFC. Lo que también es cierto es que su calada sorprende un poco, y es que fijaros que con el pedazo de atomizador que tenemos aquí y estas pedazos de entradas de aire que tenemos, que son 3, no son 2, y además son bastante grandes, digamos que inconscientemente uno, cuando va a dar su primera calada a este atomizador, se espera una calada mucho más abierta. Y lo que sorprende es que luego esa calada es más restringida de lo que uno esperaría de entrada. Ojo, tampoco estoy diciendo que sea una calada muy restringida, no es que sea una calada muy cerrada para nada, pero quizás sí que es una calada más restringida de lo normal. Para aquellos que estéis acostumbrados y os gusten cacharros de caladas muy abiertas, como por ejemplo un Gun, un Terk, un Kali con las entradas de aire completamente abiertas, pues tengo que deciros que este cacharro es un atomizador con una calada más cerrada que ese tipo de atomizadores. Por eso os comentaba
el tema del posicionamiento de las resistencias en el macro. Yo lo que hago es alejar más las resistencias de las entradas de aire, hago que haya un poquito más de distancia, porque si las acercamos mucho a las entradas de aire, vamos a poner un obstáculo en el paso del flujo de aire y lo que conseguimos con ello es restringir algo más la calada. Yo lo que hago es distanciarlas precisamente para poder tener un mayor control de esa restricción del aire simplemente con la regulación del aire. Esto quisiera que quedara muy claro y lo que me gustaría es que con esto tuvierais una aproximación lo máximo posible a el tipo de calada que tiene este bulk. Más que nada para que vosotros mismos podáis decidir si os interesa o no os interesa. Y me gustaría que transmitiros de la manera más fiel posible el tipo de calada que vamos a obtener con este bulk RTA. Y esto sobre todo también lo digo para aquellos que estéis acostumbrados a utilizar duals de caladas muy abiertas. Creo que la mejor manera de que os hagáis una idea del tipo de calada que tiene este bulk RTA es que os hagáis a la idea, por ejemplo, de atomizadores con caladas abiertas, como por ejemplo un Apocalypse, un Gun, un Terk con la entrada abierta al máximo. Y ahora pensad en esa entrada si la regulamos y la cerramos hasta la mitad. De esta manera quizá os hagáis una idea del tipo de calada que tiene este bulk. Incluso os diría que en el caso del Terk, por ejemplo, en ese caso sería incluso cerrando la entrada más de la mitad, a lo mejor a un cuarto o así. A pesar de todo, tengo que decir que es una calada equilibrada. No es una calada tampoco suave, quizás tiraría más a una calada turbulenta, pero eso es precisamente lo que yo creo que le aporta ese golpe tan potente. Tenemos fuera una entrada de aire que es bastante grande, por fuera nos entra mucho flujo de aire, pero luego dentro del deck nos va a entrar mucha menos cantidad. Es decir, ese flujo de aire se va reduciendo para poder entrar en el espacio interno del deck. Y yo creo que es eso lo que nos proporciona esta calada con tanto golpe. Lo último que os quería comentar es sobre estos canales abiertos que tenemos en el deck. Y esto es básicamente una teoría lo que os quería comentar. A mí personalmente me gusta encontrarme con este tipo de canales y me da la sensación, quizá no se cumpla en todos los casos, pero de los últimos RTAs que yo he ido probando y que me he encontrado con estos canales abiertos, a mí me da la sensación de que tiene una mayor eficiencia a la hora de que los algodones drenen el líquido hacia la resistencia. Sí es cierto que el setup se va a hacer más engorroso, es un poquito más pesado porque pues cuesta más de colocar los algodones y tenemos que tirarnos ahí un poquito más de rato. Pero por contra vamos a obtener, yo creo, ese beneficio de que al conseguir una mayor eficiencia en el drenado hacia la resistencia, pues eso lo más seguro es que se vaya a traducir en un mayor rendimiento, sobre todo en cuanto al sabor. Es mi opinión, si queréis vosotros mismos en los comentarios ponedme qué es lo que vosotros queréis de esto y si queréis lo debatimos, pero vaya, ahí lo dejo. Vamos ya con la conclusión de la revisión de este bulk RTA. Es obvio que me parece un RTA muy recomendable. Sí, es un RTA muy recomendable, pero no os olvidéis que es un RTA de 28 milímetros de diámetro. Si no os importa el diámetro de este cacharro, es más, sé que a algunos vapeadores les gusta utilizar cacharros que sean bien grandes. Si es vuestro caso, pues os diré que es un RTA muy, pero que muy recomendable. Así que no tendría nada más que añadir a esta revisión y solamente os puedo decir que hasta pronto.